somos el grupo número 9 y les estaremos hablando el día de hoy sobre el linfoma de Hodgkin. Ahora bien, antes de definir qué son los linfomas de Hodgkin, vamos a definir qué son los linfomas. Los linfomas son un tipo de neoplasia hematológica generada en el sistema linfático. Este tipo de cáncer afecta a las células del sistema inmune, los linfocitos, encargadas de vencer a las infecciones que afectan a nuestro organismo y que no cumplirán sus funciones generales al producirse con alteraciones y resultando anormales y malignos. También podrán verse afectados los nódulos linfáticos, la médula ósea, entre otras partes del cuerpo humano. En cuanto a su clasificación, vamos a tener de forma muy general dos grandes grupos que van a ser linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. Ahora, ¿qué son los linfomas de Hodgkin? Los linfomas de Hodgkin son un grupo heterogéneo de neoplasias clonales derivadas de los linfocitos B, del centro germinal que surge de los ganglios linfáticos, preferentemente de los cervicales, y se caracteriza por la presencia de células de Rith-Steinberg malignas rodeadas de células inflamatorias y accesorias. Vamos a hablar un poco sobre la epidemiología de esta enfermedad. Esta es una enfermedad relativamente infrecuente que se observa principalmente en personas jóvenes. Va a representar el 1% de todos los linfomas. Tiene una incidencia anual de 2 a 4 casos por 100.000 habitantes, una distribución bimodal con un primer pico entre los 15 a 30 años, con más frecuencia va a ser entre los 25 y 30 años, y un segundo pico después de los 50 años. Va a ser más frecuente en hombres que en mujeres y va a afectar con mayor frecuencia a individuos que pertenecen a familias de mayor nivel socioeconómico. Dentro de la etiología vamos a tener que es de etiología desconocida, sin embargo en estudios epidemiológicos el virus de Epstein-Barr y otros virus oncogénicos se han relacionado con la enfermedad. Los pacientes con inmunodeficiencia y enfermedades autoinmunes también tienen mayor riesgo. Se ha sugerido que la etiología sería distinta en los dos picos de edad, implicándose la etiología viral en los jóvenes, mientras que en los ancianos es más una neoplasia convencional. Dentro de la anatomía patológica vamos a tener que se basa en el hallazgo de la biopsia de ganglio o tejido tumoral de las células de Rith-Steinberg. Generalmente esta es escasa, la estructura ganglionar está destruida por infiltrado celular polimorfo, compuesto por algunas células neoplásicas y células reactivas y que normales, que incluyen linfocitos, eosinófilos, neutrófilos, histocitos, células plasmáticas, fibroblastos y fibras de colágeno. La célula de Rith-Steinberg típica es una célula gigante de 15 a 45 microgramos, con abundante citoplasma discretamente basófilo, con dos núcleos de cromatina laxa enfrentados entre sí que me van a formar una imagen en espejo, con sus núcleos prominentes rodeados por un halo claro, dando la característica de ojos de lechuza. Existen otras variantes morfológicas de las células de Rith-Steinberg. Vamos a tener que las células de Rith-Steinberg polinucleadas van a tener más de 2 núcleos. Las células de Hodgkin van a tener célula grande mononucleada y con un nucleolo gigante, que esto va a indicar una infiltración de un órgano. La célula lacunar, que es un artefacto producto de la fijación de las células con formol, lo que hace que la célula se retraiga y deja una laguna perinuclear. Por último vamos a tener célula de predominio linfocítico, célula grande con poco citoplasma con un solo núcleo polilobulado. Múltiples núcleos pequeños basófilos dan al aspecto de cotufa, común en linfoma Hodgkin, predominio linfocítico nodular. Buenas tardes, mi nombre es Diego Daniel Díaz Torrado y continuaré el seminario hablando sobre la clasificación de la OMS de los linfomas Hodgkin. Y se consideran que hay dos tipos de linfoma Hodgkin, según las diferencias morfológicas e inmunofenotípicas de las células neoplásicas y su diferente historia natural. Vemos que se diferencian dos: el linfoma Hodgkin de predominio linfocitario nodular y el linfoma Hodgkin clásico. El linfoma Hodgkin de predominio linfocitario nodular representa el 5% de los linfomas Hodgkin. Tiene un curso indolente pero con múltiples recaídas. Sus células malignas es la célula de predominio linfocítico. Expresan marcadores de células B positivas para CD20, CD79A, CD45, BCL-6
y son negativas para CD15 y CD30. Hay cadena J y antígenos de membrana epitelial. Hay linfocitos B y linfocitos TCD4 como CD57, son pequeños acompañantes. Se hace diagnóstico diferencial con linfoma de células grandes B ricos en células T. Generalmente se diagnostica en el estadio 1 o estadio 2 cuando uno es localizado en adenopatías cervicales. Puede convertirse en LHN. El segundo es el linfoma Hodgkin clásico, que representa, a diferencia del primero, el 95% de los linfomas Hodgkin. Su célula maligna es CRS. La mayoría pierde los marcadores de células B, entonces son CD20, CD79A y CD45, pero no son positivas para CD15 y CD30. Y a diferencia del anterior, estos no presentan cadena J. A su vez, el linfoma Hodgkin clásico se divide en 4 subtipos, con inmunofenotipo igual, pero con morfología distinta. Tenemos el primero, que es el linfoma Hodgkin clásico rico en linfocitos. Es de buen pronóstico, se presenta en varones con enfermedades localizadas, presenta un infiltrado rico en linfocitos maduros, histocitos, CRS aisladas y células Hodgkin. Puede ser nodular o difuso. El segundo es el linfoma Hodgkin clásico de esclerosis nodular y este también es de buen pronóstico. Se presenta en varones jóvenes con alto nivel socioeconómico. Suele presentarse con adenopatías mediastínicas, masas voluminosas, amplias bandas de fibras de colágeno generadas a partir de la cápsula del ganglio y delimitan los nódulos del tejido linfomatoso. CRS variable en número, multinucleadas y mucho citoplasma, que refleja las células lacunares en formol. Tienen abundantes eosinófilos, histocitos y neutrófilos acompañantes. El tercero es el linfoma Hodgkin clásico de celularidad mixta, el cual es más frecuente en varones con HIV positivo y con menor nivel socioeconómico. Suele diagnosticarse en estadios avanzados con afectación hepatoesplénica. Va a tener un polimorfismo histológico de linfocitos, histocitos, CRS binucleadas, neutrófilos, eosinófilos y células plasmáticas. No hay fibrosis. El cuarto va a ser el linfoma Hodgkin clásico de depresión linfocítica, el cual es muy raro, representa casi el 1%. Suele estar también asociado con infecciones por HIV. Se diagnostica en estadios avanzados con afectación retroperitoneal y con sintomatología general. Las células malignas son Hodgkin CRS pleomórficas de aspecto sarcomatoso sobre escasos linfocitos acompañantes. Puede haber fibrosis difusa con escasas CRS y es el linfoma Hodgkin de peor pronóstico. Mi nombre es Giovanni Marco Antonio y para seguir la exposición vamos a hablar sobre la diseminación del linfoma de Hodgkin. Como ya sabemos, esta es una patología que afecta a los ganglios linfáticos ubicados en cuello y mediastino, así como también en menor medida aquellos ubicados en axila, abdomen, pelvis e ingle. Cuando hablamos de diseminación, el primer órgano que se nos tiene que venir a la mente es el vaso. Es por esto que encontramos esplenomegalia palpables en la mitad de los pacientes que cursan con esta enfermedad. Luego pensamos en hígado, pero tenemos que saber que cuando el vaso está afectado, lo más probable es que el hígado esté infiltrado o viceversa. Por último, y con mucho menos frecuencia, tenemos la diseminación a pulmón, hueso y médula ósea. Es importante recalcar que todo este proceso de diseminación se realiza por contigüidad. En cuanto a la clínica, tenemos que la manifestación clínica más importante del linfoma de Hodgkin es un aumento progresivo e indoloro de los ganglios linfáticos superficiales. Recordamos entonces que las zonas ganglionares más afectadas son la zona cervical supraclavicular con una afectación de un 70 a un 80%, seguida del axilar de un 10 a un 20% y por último la inguinal de un 5 a un 10%. Vamos a encontrar síntomas generales como son fiebre, la cual puede ser remitente y puede cursar con ciclos febriles con una duración de 1 a 2 semanas alternados con ciclos afebriles. También encontramos sudores nocturnos, pérdida importante de peso.
Entonces, la fiebre, los sudores nocturnos y la pérdida importante de peso son los denominados síntomas B. Ocasionalmente vamos a encontrar prurito generalizado. Hay pacientes que señalan que al ingerir alcohol las adenopatías duelen y esto es lo que se denomina el signo de Oster. Cuando tenemos un crecimiento exagerado de los ganglios linfáticos ubicados en abdomen o en tórax, pueden ocurrir síntomas de compresión, como pueden ser síndrome de la vena cava superior, obstrucción abdominal o compresión de los uréteres. En cuanto al diagnóstico, es de suma importancia la demostración histológica de las células de Hodgkin o células de Reed-Steinberg o de un predominio linfocitario en el tejido tumoral. Entonces, cuando realizamos la biopsia, se tiene que utilizar un ganglio linfático afectado, ya sea de gran tamaño o de ubicación central. Importante que el diagnóstico definitivo siempre nos lo va a aportar la anatomía patológica y no es adecuado para establecer el diagnóstico utilizar material obtenido en una punción con aspiración con aguja fina. Cuanto a los datos de laboratorio, vamos a encontrar una anemia normocrómica y normocítica en los estadios avanzados. En cuanto al estudio del hierro, vamos a tener una sideremia baja, una capacidad total de fijación al hierro disminuida y una ferritina elevada. En el hemograma, una leucocitosis con neutrofilia, una eosinofilia, linfopenia y trombocitosis. En menor medida, vamos a encontrar la BSG aumentada, así como el fibrinógeno, la alfa-globulina y el cobre sérico. La lactato deshidrogenasa también puede estar aumentada. Es importante recordar que el linfoma de Hodgkin cursa con una alteración de la inmunidad progresiva mediada por los linfocitos T. ¿Qué nos quiere decir esto? Que entonces el paciente va a estar predispuesto a sufrir infecciones diseminadas por hongos y por virus. Por último, tenemos el diagnóstico diferencial, el cual lo tenemos que dirigir hacia todas aquellas patologías que cursen con adenopatías, dándole mayor importancia a aquellas infecciones agudas o crónicas y a las neoplasias linfoideas primarias. Entonces, como observamos en el cuadro, vamos a hacer el diagnóstico diferencial con infecciones agudas como mononucleosis infecciosa, toxoplasmosis y citomegalovirus. Infecciones crónicas como tuberculosis, sífilis, micosis y sida. Por otra parte, es importante realizar el diagnóstico diferencial con neoplasias linfoides primarias como el linfoma no Hodgkin, ya sea T anaplásico o B difuso rico en células T, leucemias agudas y crónicas, enfermedad de Castleman, entre otras. Mi nombre es Natalia Doni y para continuar con la ponencia estaré hablando acerca de la estadificación del linfoma de Hodgkin. Tenemos que la Asociación Castellano-Leonesa de Hematología y Hemoterapia en su guía Linfomas de Hodgkin 2020 recomienda la estadificación de Ann Harbour. En el estadio 1 podemos encontrar que hay una afectación única ganglionar. Si se disemina hacia órganos extraganglionares se agrega la inicial E. En el estadio 2 podemos encontrar afectación de dos o más regiones ganglionares de un solo lado del diafragma. Si se disemina hacia órganos extraganglionares, de igual forma se agrega la letra E. En el estadio 3 podemos encontrar que la afectación ganglionar se encuentra a ambos lados del diafragma. De igual forma, si se extiende hacia órganos extraganglionares, se le agrega la letra E. Si se extiende, si hay afectación esplénica, la letra S. Si hay ambas afectaciones, se le agregan las dos iniciales, ES. En el estadio 4 podemos encontrar que hay afectación difusa y diseminada de los órganos extraganglionares a distancia, con o sin afectación de los ganglios linfáticos. Se le van a agregar las iniciales A, B o X dependiendo de si el linfoma cumple con las siguientes características. A, no hay presencia de síntomas B. B, hay presencia de fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso mayor al 10% del peso corporal en los últimos 6 meses. Y X, cuando el bulky es mayor a 10 centímetros. Para el pronóstico podemos encontrar que diferentes asociaciones han propuesto una lista de factores de riesgo que en correlación con el estadiaje nos pueden acercar a un pronóstico. Tenemos que la
Organización Europea de Estudio y Tratamiento del Cáncer propone los siguientes factores de riesgo. A. Una gran masa mediastínica. B. Edad mayor o igual a 50 años. C. BCG elevada. Y D. Afectación de 4 o más áreas ganglionares. El grupo de estudio alemán propone los siguientes factores de riesgo. A. Gran masa mediastínica. B. Afectación extranodal. C. BCG elevada. Y 3 o más áreas regionales afectadas. El grupo británico propone A. Gran masa mediastínica. B. Enfermedad extranodal. Y C. Presencia de los síntomas B, que son los que mencionamos anteriormente. Sabiendo esto, entonces podemos decir que el pronóstico es favorable cuando el estadio se encuentra entre el 1 y el 2 sin factores de riesgo. El estadio es desfavorable cuando se encuentran entre el 1 y el 2 con factores de riesgo según la Organización Europea. Según el grupo de estudio alemán, si se encuentra entre los estadios 1 y 2A con factores de riesgo o 2B con factores de riesgo C y D, pero no A y B. Es un pronóstico avanzado cuando el estadio se encuentra entre el 3 y el 4 según la Organización Europea. Según el grupo de estudio alemán, cuando se encuentra entre los estadios 2B con factores de riesgo A y B y también entre los estadiajes 3 y 4. Según el grupo británico, cuando se encuentra entre los estadios 1 y 2 con presencia de cualquiera de los factores de riesgo que ellos proponen, al igual que los estadios 3 y 4. Del lado derecho podemos ver otro cuadro en el cual también se correlacionan los factores de riesgo junto con el estadiaje del linfoma para así ofrecernos un pronóstico. En cuanto al tratamiento, tenemos que el linfoma de Hodgkin clásico, su tratamiento de primera línea, va a estar subdividido dependiendo del pronóstico mencionado anteriormente. Si el pronóstico es favorable, vamos a utilizar como primera opción, que es la que recomienda el grupo de estudio alemán, 2 ciclos de ABVD más radioterapia con campos de efectos de 20G. En el grupo B podemos encontrar 3 ciclos ABVD y tratamiento guiado por PET, que es tomografía por emisión de protones. Ahora, si esta tomografía por emisión de protones da un valor entre 1 y 2, podemos ponerle fin al tratamiento. Si da un valor entre 3 y 5, se va a dar un cuarto ciclo de ABVD y de igual forma de radioterapia con campo efecto de 30G. Tenemos que esta opción B es la que se aplica en todos los estadios 1A y 2A sin masa mediastínica independientemente de otros factores de riesgo asociados. Entonces, en los estadios desfavorables podemos encontrar que la opción A es 4 ciclos de ABVD seguidos de radioterapia guiada por campos efectos de 30G. Tenemos que en la opción B, que es la de RAC Trial, podemos encontrar 3 ciclos de ABVD y tratamiento guiado por PET. De igual forma, si el PET da entre 1 y 2, se le puede dar fin al tratamiento. Si da entre 3 y 5, se da un ciclo más de ABVD y de radioterapia de campo efectos de 30G. En los estadios avanzados, la recomendación primaria es hacer 6 ciclos de ABVD, pero no se puede descartar el uso de BACOP escalonado en diferentes casos. Entonces, entre las posibilidades tenemos primero el ABVD o el BACOP escalonado por 6 ciclos y en el segundo caso el ABD por 6 ciclos con o sin inmunoterapia. Desde el 2019 está aprobado el EMA el uso de inmunoquimioterapia por brentuximab ABD en los pacientes con estadios 4, aunque este no parece dar aportes ventajosos a pacientes mayores de 60 años.
En el tratamiento adaptado a las respuestas tenemos que el grupo de Castellano y Leonesa recomienda que el tratamiento se adapte según el resultado de la tomografía por emisión de protones. Para esto se va a repetir el PET tras el segundo ciclo. Tenemos que en el BPD, si en el segundo ciclo se hace el PET y este da un resultado entre 1 y 3, se va a seguir hasta completar los 6 ciclos y se va a suprimir la bleomicina tras el segundo ciclo, en dado caso de estar utilizando ABVD. Si da un PET igual a 5, se va a pasar a quimioterapia de rescate y autotrasplante. Si el PET da 4, se plantean dos posibilidades: escalar con VACOP hasta llegar a los 6 ciclos o seguir hasta el cuarto ciclo y repetir el PET. Si el PET da entre 1 y 3, se va a seguir con ABVD hasta completar los 8 ciclos. Si el PET da entre 4 o 5, se va a pasar a segunda línea y a trasplante. En cuanto al VACOP escalado, si en el segundo ciclo se hace el PET y este da un resultado entre 1 y 3, se va a añadir al VACOP escalado hasta completar los 4 ciclos y luego se va a bajar a BBD hasta completar los 6 ciclos. Tenemos que si el PET da entre 4 o 5, se va a seguir con el VACOP hasta llegar a los 4 ciclos, se completan los 6 ciclos y se va a añadir radioterapia en zona en la que la tomografía por emisión de protones dio positivo. También se puede hacer radioterapia complementaria de 30G, aunque esta no se recomienda en aquellos pacientes con enfermedad de Bulky en la que consiguen una tomografía por emisión de protones negativo con quimioterapia. Tratamiento en recaída o resistencia. Tenemos que es obligatorio rebiopsiar todas las recaídas, salvo que haya imposibilidad por no haber accesibilidad o no ser candidato a tratamiento curativo. En el caso de la quimioterapia, también se emplea quimioterapia de rescate y trasplante de progenitores hematopoyéticos. Para esto se utiliza el ESAP por 3 ciclos, realizando PET al finalizar el tercer ciclo para ver si la respuesta ha sido adecuada para así pasar al trasplante por progenitores hematopoyéticos. Tenemos también el Brentuximab Bitiodin, que es el anti-CD30, el cual está aprobado en pacientes con recaídas post-TAPE o en resistencia a segundas líneas de tratamiento. Tenemos el auto-TPH acondicionado con BIM, que es el tratamiento de elección en pacientes refractarios o recaídas que sean sensibles al tratamiento de rescate. Tenemos inhibidores del checkpoint como son el Nivulamb y el pembrolizumab. También tenemos el trasplante de progenitores hematopoyéticos halogénicos. En cuanto al tratamiento en pacientes de edad avanzada, podemos ver que está dirigido hacia dos terapéuticas, una con intención curativa y una sin intención curativa. En cuanto a la intención curativa, en los estadios localizados es recomendable utilizar de igual forma la tomografía por emisión de protones. El tratamiento inicial será en pacientes con pronóstico favorable, el ABVD por 2 ciclos y la radioterapia guiada por efectos de campo de 20G. En desfavorables tenemos ABVD por 2 ciclos más ABD 2 ciclos e igual la radioterapia. En estadios avanzados tenemos el ABVD por 6 ciclos, se va a hacer el PET, si es negativo, retirar la bleomicina y seguir con el ABVD por 6 ciclos. Tenemos el tratamiento sin intención curativa, en el cual está a base de ciclofosfamida, prednisona. En esta lámina podemos encontrar los esquemas de tratamiento de los cuales hemos hablado anteriormente, más a detalle cuanto a su dosificación y manera de uso. Y para finalizar, entre las complicaciones del tratamiento tenemos las complicaciones precoces como náuseas, vómito, mucositis, alopecia e insuficiencia medular. Tenemos las complicaciones secundarias a la quimioterapia, como serían la esterilidad, la endocrinopatía, la miocardiopatía en el dado caso de la adrimicina y neuritis secundaria en dado caso de la bleomicina.
Tenemos las secundarias a la radioterapia, como el hipotiroidismo, pericarditis, neumonitis y mielitis severa. Muchas gracias por su atención.